Hola y bienvenidos a este vídeo que hemos titulado Guía para principiantes sobre la unidad en un mundo caótico. La verdad, amigos, es que si hay una constante en la historia de la humanidad, es que siempre se ha buscado tener una buena vida, vivir bien, ser feliz. De una forma o de otra, el ser humano siempre ha buscado esa felicidad. Y también la filosofía ha buscado respuestas, ha dado elementos para que podamos tener una buena vida, para que podamos vivir bien. Lo único es que la filosofía nos dice que para vivir bien, para tener una buena vida, no es cuestión de improvisar. Aunque estemos en un mundo caótico, muy dividido, muy revuelto, realmente nosotros tendríamos que aprender a vivir, tendríamos que, como nos dice la filosofía, entender que vivir es un arte y es una ciencia y que se puede aprender a ser feliz, es un arte, como se puede aprender el arte de amar, no se puede improvisar, es un arte, como se tiene que aprender también cualquier instrumento para hacer música. Estamos dentro del mundo del arte, tenemos que aprender a tocar ese instrumento y tenemos también que aprender a vivir para hacer música con nuestra vida. De manera, amigos, que si quisiéramos tener, por ejemplo, un buen viaje, se me ocurre, un buen viaje en coche, en carretera, lo primero que tendríamos que hacer es aprender a manejar ese coche, conocer nuestro vehículo, aprender las normas de circulación, aprender las normas de tráfico. Sería una locura lanzarnos a la carretera sin conocer estas cosas. Pondríamos en peligro nuestra vida y la de los demás. De manera que también para vivir bien, para conducirnos bien por la vida, tendríamos que aprender a conocernos, tendríamos que aprender a conocer estas leyes de la naturaleza. Y veríais cómo mejora nuestra vida, mejora nuestra felicidad. De manera que os propongo esta tarde dos leyes fundamentales de la naturaleza para que las podáis utilizar y si se ponen de manera, si se ponen armónicamente en funcionamiento, vais a ver cómo nuestra vida mejora y tenemos una vida más feliz. ¿A qué leyes me estoy refiriendo? Bueno, tanto los maestros de Oriente como de Occidente nos hablan de 7 leyes fundamentales en la naturaleza. Nos hablan de 7 grandes leyes en el universo, que son 7, pero nosotros vamos a hablar hoy de 2, a las que nos referimos y en las que estamos basando nuestro ciclo de filosofía en este Día Mundial de la Filosofía. Nuestro lema es, como sabéis, de la diversidad a la unidad. Y aquí tenéis representadas estas dos leyes de la naturaleza. La ley de unidad, la ley de unicidad y la ley de diversidad o la ley de diferenciación. En realidad parecen separadas, parecen diferentes, ¿verdad? Parecen incluso opuestas, como una cosa puede ser a la vez una y diferente. ¿Cómo puede ser a la vez una y diversa? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es, amigos. En realidad, si queremos que algo se desarrolle armónicamente, si queremos que haya crecimiento, desarrollo, evolución en cualquier campo,
tendríamos que utilizar estas dos leyes de la naturaleza. Si queremos riqueza, si queremos crecimiento, tendríamos que utilizar estas dos leyes de la naturaleza. Y allí donde se dan, vais a ver que florece, que prospera, que se desarrolla y que evoluciona este elemento donde se den estas leyes. Por ejemplo, veis que el cuerpo humano trabaja con estas dos leyes. ¿Veis? Hablamos de un cuerpo, es un cuerpo, un solo cuerpo, pero constituido por una gran diversidad de órganos, de células especializadas que le permiten en conjunto formar una unidad, pero con esa gran diversidad que busca la salud. La unión es esa salud, ese equilibrio para que ese cuerpo viva, para que ese cuerpo esté saludable. ¿Veis? Y vemos estas dos leyes de la naturaleza en todo ecosistema donde haya crecimiento, donde haya desarrollo. Vamos a ver que estas dos leyes tienen que estar presentes. Imaginaros una selva. Hablamos de una selva, pero cuanto más riqueza de seres vivos, plantas, árboles, animales, minerales, cuanto más riqueza, más variedad de seres contenga albergue, más rica, más bella, más, se podría decir, completa será esta selva. O pensemos en un mar, en un océano. ¿Veis? Cuanto más especies lo pueblen, lo habiten, cuanto más variedad de seres lo habiten, más rico, más completo, más bello será este mar. Entonces, amigos, vemos que la diversidad y la unidad tienen que estar presentes en todas las cosas que queramos que prosperen, que se desarrollen, que crezcan. Y lo vemos también en las agrupaciones humanas. Por ejemplo, imaginaros una universidad. Cuanto más catedráticos, más especialidades, más asignaturas, más materias se toquen, abarquen, más estudiantes puedan beneficiarse de esos estudios, más rica, más completa será esa universidad. O un hospital. Podemos encontrar un hospital que se especialice en algo, ¿verdad? Pero será mucho más completo el hospital que tenga más especialidades, más médicos, más laboratorios, más variedad. Estamos combinando siempre estas dos leyes de la naturaleza que tienen que estar presentes, como os digo, en todo lo que hagamos, en todo lo que vemos. Si hay ese desarrollo, si hay ese crecimiento, es porque se dan estas dos leyes de la naturaleza. Pensemos en una familia, estamos hablando de una familia, pero al mismo tiempo hablamos de muchos miembros, hablamos de muchos matices, hablamos de mucha gente que participa de esta familia con sus características, padres, funciones, hijos, tíos, primos, o sea, es una gran variedad, pero hablamos de una familia. Hay un símbolo que recoge a lo largo de la historia. Veis que está presente en Oriente y en Occidente, que refleja muy bien, que recoge muy bien esta idea, estas enseñanzas de la unidad y la diversidad. Me refiero a la pirámide, ¿veis? Donde hay una punta, una unidad de la que sale, ¿eh?
toda la pirámide, de la que emana, podríamos decir, toda la pirámide, y se da toda la pluralidad, toda la diferenciación. Hay un punto y al mismo tiempo se da luego esa diferenciación. Es una manera de también reflejar ese universo del que formamos parte. ¿Veis? La misma palabra nos lo dice, la misma palabra viene en nuestra ayuda. Universo, una vida, una dirección. Vamos en una dirección. Universo, una vida. Una vida pero que contiene toda la cantidad de matices, de variedad, de especies, de seres maravillosos que componen y enriquecen todo este universo, del cual, como seres humanos, también formamos parte. Formamos parte de la naturaleza, formamos parte de la vida del universo. Así, amigos, tendríamos que decir que en realidad esa pirámide refleja el universo. De ese punto sale todo lo demás. Es equivalente a lo que nos dicen, por ejemplo, las enseñanzas científicas actuales, por ejemplo, esa teoría del Big Bang, donde todo ha salido de un punto que explota, esa gran explosión, y entonces el universo se manifiesta de alguna forma, está en un proceso de expansión, de diferenciación, de diversidad. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de esas dos leyes que están presentes en la naturaleza. Es equivalente, los maestros orientales, por ejemplo, nos hablaban de lo mismo con su peculiar lenguaje, distinto al nuestro, más científico, más técnico. Ellos hablan en un lenguaje más poético, más místico, si queréis, donde se dice que el dios Brahma contiene todo, el universo está latente, está en pralaya, y después respira, o sea, expira, se manifiesta el universo, se diferencian todas las cosas, todos los seres, y después vuelve a inspirar, como una especie de latido, y se pueden dar esas inspiraciones y esas expiraciones. El universo se contrae, volvemos a la unidad, se dilata, se expande, volvemos a la diferenciación. Entonces vamos viendo ese latido del universo y esas dos leyes que se combinan perfectamente, unidad y diversidad, inspiración y expiración. De manera, amigos, que quizá lo que nos pasa hoy es que confundimos la unidad con la homogeneidad. La unidad no significa que todos seamos iguales, que todos pensemos igual. Qué triste sería, ¿verdad? Que todos vistiéramos igual, que todos habláramos igual, aunque parece que hay una intención en nuestro mundo de que así lo hagamos. Entonces, eso sería homogeneizar, eso sería empobrecer a la humanidad. Una humanidad, pero al mismo tiempo formada por muchísimos matices, por muchísimas personas, muchísimos seres. De manera que hay que aclarar que estos conceptos, cuando hablamos de unidad, no nos estamos refiriendo a homogeneidad, a ser todos igual, pensar todos igual, ser todos igual. No, todos estamos unidos. No, se refiere la ley de unidad a que todo está conectado, todo está unido en la vida, todos los seres estamos conectados, como
nos dicen en Oriente, con ese hilo de oro, ese hilo de luz, el sutratma, ese hilo de oro, ese hilo de luz que conecta a todos los seres. A veces podríamos imaginarnos, ¿no?, ese hilo que conecta a todos los corazones, a todos los seres. En realidad estamos todos unidos, todos estamos en el mismo barco, como decía también Platón, y vamos en una dirección, vamos evolucionando, vamos avanzando en ese camino evolutivo. Entonces, hablamos de unidad y hablamos de, a la vez, diversidad. Sí. ¿Por qué? Porque esa diversidad es la que enriquece, esa diversidad es la que nos va a dar la riqueza de matices, la gran variedad de vida que se manifiesta en el universo. Entonces, como os decía, si queremos que algo evolucione, se desarrolle, si queremos que algo prospere, si vemos algo que sea completo o desarrollado, tiene que reunir estas dos características de unidad y diferenciación. Unidad y diversidad. Así, amigos, nos daríamos cuenta que también podríamos aplicar estas dos leyes a la misma humanidad, a la misma especie humana, al mismo ser humano. De manera que Nueva Acrópolis viene trabajando desde hace 67 años en la transmisión de la filosofía, como escuela de filosofía, a lo largo de 67 años. Venimos trabajando para plasmar estos principios que son muy antiguos, estos principios que tienen que ver con la unidad y con la diversidad. También, veis, si queremos tener esta escuela de filosofía que pueda llegar, que pueda dar alimento a tantísimos idealistas en el mundo, que pueda canalizar, desarrollar todas las posibilidades que lleva dentro el ser humano, tiene que tener también, y de hecho están presentes en nuestros principios constitutivos, en nuestros principios fundacionales, que os tengo que decir no son nuevos, sino que ya tienen muchos años, vienen de Oriente, ya los podemos ver en la antigua India, y nos hablan precisamente, el primer principio nos hablaría de una fraternidad universal, fijaros, una humanidad unida, una gran familia humana, pero al mismo tiempo diversa. Una gran familia humana sin diferencias realmente, sin que importe las diferencias, sin poner el acento en la división, porque eso no es diferenciación, fijaros. No podemos entender la diferenciación como división, como separación. Una gran familia humana con sus muchos matices, con sus muchas diferencias. Por eso decimos sin distinción de raza, credo, sexo, nacionalidad, condición social. No importan realmente esas diferencias, sino que más bien, incluso fijaros, todas esas diferencias, todos esos matices, lo que hacen es enriquecer el conjunto. Una sola humanidad, pero muy rica en matices, muy rica, muy variada en matices, pero trabajando juntos, trabajando unidos. Lo que nos pasa, amigos, es que solemos poner el acento
en lo que nos divide más que en lo que nos une. Ponemos el acento en lo que nos separa más que en lo que nos une. Eso en Oriente le llaman estos maestros de filosofía la gran herejía de separatividad. Porque sería verdaderamente una herejía, ¿me entendéis? Esta separatividad, esta separación, esta división. Lo que sería una herejía es concebir a la humanidad dividida, enfrentada, como muchas veces la vemos y muchas veces matándonos unos a otros, que es lo más terrible a lo que puede llegar la división, la separación, que es el propio enfrentamiento, o sea, la guerra ya declarada y plasmada. Entonces, amigos, es urgente retomar este sentido de unidad, este sentido de fraternidad, que significa, como sabéis, hermandad. Fraternidad viene de hermandad. Tenemos que trabajar como hermanos, tenemos que trabajar unidos y al mismo tiempo cada uno en su canal, en su vibración, en su particular característica. ¿Me entendéis? Es como nos decía la profesora Delia Steinberg, que era una gran amante de la música, la humanidad como una gran orquesta, ¿eh? Lo que enriquece esa gran orquesta va a ser la cantidad de instrumentos que armónicamente se van combinando. También, amigos, tenemos que hablar de una segunda propuesta, que sería al mismo tiempo, decimos entonces, una humanidad unida, luego también una unión de conocimientos, fijaros, un conocimiento comparado, un conocimiento ecléctico que una los conocimientos más diversos, que no enfrente los conocimientos ni enfrente también a aquellos que los aprenden, porque lo que vemos es el enfrentamiento entre conocimientos también. O sea, tú eres de letras, yo soy de ciencias, no me puedo entender, no se pueden combinar el arte con la ciencia o la ciencia con la religión, la mística, no podemos incluir conocimientos de política, de diplomacia, porque parece ser que todo está separado. Fijaros, volviendo al ejemplo de la pirámide, esa unión de conocimientos se plasma también en la pirámide. Hay una punta, hay una unidad esencial y luego cada cara sería una rama del conocimiento. El arte, una cara para el arte, otra cara para la ciencia, otra cara para la religión o la mística, otra cara para la política, y la filosofía las englobaría como una especie de espiral, las iríamos estudiando de manera comparada y unida. De manera, amigos, que necesitamos esa unión de conocimientos también, no enfrentados, no conocimientos que nos enfrenten, sino que verdaderamente aspirar a esa diversidad de conocimientos, pero unificados, un ser humano verdaderamente unificado también, que sería el tercer principio que proponemos, un ser humano unificado consigo mismo, a pesar de las diferentes partes que nos componen, un ser humano unificado, más allá de las diferentes aspectos
que nos constituyen. Por un lado tenemos un cuerpo, una parte física, por otro lado tenemos una parte energética, por otro lado tenemos un motor emocional, todo el mundo de las emociones que está dentro nuestro. Tenemos un motor mental también que nos permite comprender, entender las cosas. Y tenemos también una parte trascendente, una parte espiritual, un ser más profundo. Pero todo eso, todo eso es el ser humano. Un ser humano que contiene todos esos elementos. Un ser humano unificado. Y así, amigos, tendríamos estos tres principios. Imaginaros como ejemplo de este ser humano, imaginaros ese ser humano, ese hombre, esa mujer renacentista, donde al mismo tiempo pueden albergar diversas disciplinas, diversos conceptos, diversos conocimientos. Tenemos artistas, científicos, filósofos y el mismo ser humano puede ser a la vez todo eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci, el caso de un ser humano muy completo que va desarrollando sus diversas facetas, sus diversos aspectos. ¿Veis? Tenemos la diferenciación y tenemos la unidad en el mismo ser humano, que puede ser a la vez diverso, que puede abarcar a la vez diversas caras, diversas facetas, como esa pirámide de la que hablamos. Claro que cuando estamos en la base de la pirámide, parece que yo estoy en una cara y el que tengo enfrente está en otra, el que está en la cara opuesta nada tiene que ver conmigo, pero eso sería una postura, amigos, de ignorancia, una postura superficial, una postura que no nos permite ver la conexión de las caras en esa punta, en esa unión, en esa fuente de la que emana todo. Es como nos comportamos a veces, amigos, como ese cuento de los ciegos y el elefante, de manera que nunca habían tenido contacto con un elefante y cada uno está viendo, más que ver, está tocando, está reconociendo a una parte. Uno se centra en la pata, otro se centra en la cola, otro se centra en la trompa, otro en las orejas, otro en la barriga y cada uno expresa lo que está tocando. Pero ninguno tiene la visión completa, ninguno tiene la apreciación completa del elefante y lo que es ese elefante, ¿verdad? Nos estamos comportando, amigos, un poco como ciegos, nos estamos comportando un poco de la misma manera, solo viendo trozos, solo viendo partes. Estamos, como dicen esos maestros tibetanos, quizá cayendo en esa herejía de separatividad, en la herejía de la división, del enfrentamiento, de la guerra. Y eso es terrible, es terrible. De manera, amigos, que tendríamos que entender estas enseñanzas. Están ahí para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio desarrollo. Algo se está haciendo en el mundo. Tenemos una visión y hablamos de un concepto que sería la globalización. Estamos hablando de globalización. Estamos hablando de un planeta globalizado. Pero yo os llamaría la atención sobre el concepto de globalización para que no solo sea un concepto económico, para que no solo sea una globalización de intercambio de mercancías, de bienes de consumo, de materiales, sino
una verdadera globalización que suponga una humanidad unida, un mundo unido, de manera que podamos entonces vivir más cerca de la naturaleza, que podamos vivir como seres humanos, que no nos olvidemos que formamos parte de la naturaleza, porque somos seres humanos. No solo en la naturaleza están los animales, las plantas, los minerales, formamos también parte de esa naturaleza y por lo tanto, amigos, aspiramos a esa verdadera globalización de corazones, esa humanidad unida, esa humanidad que a la vez es una y diversa. Gracias.